Gracias por estar aquí. A nombre de Clínica House, quiero darle la bienvenida y agradecer a este panel y agradecer por estar aquí en la presentación del libro Promesas del Bicentenario y agradecer también a nuestros invitados, nuestros autores y también los panelistas que nos acompañan esta noche. Quisiera presentar a Paola Bustamante, directora de Evidencia Consultores, a Luis Miguel Castilla, presidente del Consejo Directivo de Evidencia Instituto, a Jean-Paul Benavente, gobernador regional de Cusco, presidente de la ANGL, y a Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes, quien será la moderadora del evento esta noche. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Vamos a dar inicio entonces a la presentación de este libro, Propuestas del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Regional. Como señaló Diana, mi nombre es Mónica Muñoz Nájar y voy a moderar este evento. Vamos a comenzar un poco comentando acerca de la motivación para hacer este libro. El libro que tenemos aquí es un libro, como su nombre lo dice, que está planteando diversas rutas para el desarrollo regional y con mucho énfasis en los problemas, en darle un foco especial a los problemas particulares de cada región. Creo que reconocer que necesitamos conocer cómo funciona cada territorio es fundamental para que podamos plantear soluciones efectivas a las diferentes brechas, a los diferentes problemas que tiene el país. Nos acompaña, como también ya se adelantó Diana, nos acompañan en la mesa Luis Miguel Castilla, que es presidente del Directorio de Evidencia Instituto, uno de los autores del libro. Él es doctor y máster en Economía por la Johns Hopkins University, ha sido ministro de Economía y Finanzas, así como embajador en los Estados Unidos. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la banca multilateral de desarrollo, habiendo ejercido posiciones gerenciales en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Banco Mundial. Es miembro del Diálogo Interamericano y ha ejercido docencia académica en el MIT y diversas universidades en Estados Unidos y el Perú. Es autor del libro La Oportunidad del Siglo. Por favor, un aplauso para Luis Miguel. Gracias. También nos acompaña Paola Bustamante, es directora de Evidencia Consultores y también autora del libro. Paola es máster en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de España y la Universidad de Alcalá de Henares. Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y viceministra de Prestaciones Sociales de la misma cartera. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de organizaciones, diseño e implementación de programas, proyectos y políticas públicas. Un aplauso también para ella. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Jean-Paul Benavente, que es gobernador regional del Cusco y es presidente actual de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Él nos está acompañando como panelista. Y él es, como mencioné, gobernador regional del Cusco, es magíster en Economía por la Universidad del País Vasco y en Economía y Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Es economista de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y tiene amplia experiencia en gestión pública regional y docencia universitaria. Un aplauso para el gobernador. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces para conversar con los que nos acompañan en la mesa, con Paola, con Miguel y con el gobernador. ¿Cuál es la motivación del libro? Quizá ahí, Luis Miguel, podemos empezar contigo. Cuéntanos cuál es la motivación que llevó a Evidencia a organizar a este equipo notable de autores para escribir el libro. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar acá. Pero antes de hablar de eso, quisiera extender el agradecimiento a los coautores que algunos están en el público, a Nicolás de Zich, a Carolina Trivelli, a José Gallardo, a Angélica Matsuda, Luis Marino, Milton Bongese, Marco Vinelli, Roger Valencia, que está en el Cusco, y también una mención especial a Yanni Seinfeld, que es la presidenta de Evidencia Consultores. Esto nace, Mónica, creo que como reflejo de lo que sentimos después de los resultados de las elecciones generales del año pasado.
en el sentido que la votación que tuvieron el presidente Castillo mostró un país bastante fragmentado, mostró con una desconexión muy grande entre lo que se percibía en Lima, en las ciudades más importantes de la costa y el resto del país. Y pensando que en los siguientes meses va a haber elecciones, como de hecho van a haber en mes de octubre, creemos que es importante entender la realidad de las regiones, de los territorios del país, porque pese a haber un esfuerzo muy, digamos, largo de regionalización y de descentralización un poco, digamos, sin los resultados esperados inicialmente, hay esta fragmentación, hay esta falta de cohesión en el país. Entonces, nuestra motivación, así como en el primer tomo del libro Propuestas del Bicentenario, que se hizo en torno a la campaña electoral del año pasado, donde no quisimos, digamos, potenciar o ahondar en el qué, sino en el cómo, de cara a la especialidad de los autores. En este momento, en este libro, lo que optamos fue por pensar que mucho del país depende, del futuro del país depende de las regiones, del bienestar que sientan los peruanos en todo el país. No es posible que tengamos algunos que sientan que son ajenos al progreso, y creo que es importante pensar en qué hacer para justamente lograr un país mucho más cohesionado socialmente en este contexto tan complejo de polarización y de fragmentación. Y para concluir mi breve digamos, motivación, es que cuando hemos visitado las regiones del país, tuvimos el gusto de visitar a Ayampol en Cusco y casi la mitad de las regiones del país, vimos que hay una dinámica productiva muy importante que está ahí, una potencialidad enorme, que a veces uno se pregunta si es que los problemas que vemos acá en Lima efectivamente son relevantes para las regiones, y en particular para desatar este potencial productivo, que al final ayude, digamos, a generar oportunidades, empleo, progreso al interior del país. Entonces creo que es una propuesta llena de ideas, llena de experiencias, y refleja también el conocimiento de los autores, y trata de motivar la discusión ahora que estamos ya a menos de 3 meses de las elecciones que se vienen en el país. Y siguiendo justo esa línea, Paola, ¿nos puedes comentar qué esperas tú lograr con esta publicación, con el libro? Bueno, en primer lugar, sumarme al agradecimiento que hace Miguel, y también un agradecimiento a Paul, al gobernador regional de Cusco, el presidente de la NGR, por estar presente aquí. Ha llegado el día hace un rato, y para nosotros es muy importante también contar con su presencia, así como la de todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, nosotros esperamos con el libro que efectivamente sirva como un instrumento, porque ustedes van a ver a través de cada uno de los capítulos aportes en temas transversales para el desarrollo en las regiones, pero también específicamente en cada uno de los capítulos. La dinámica que hemos tenido con los diferentes autores ha sido sumamente interesante, planteando cómo está la situación en cada uno de los temas que hemos priorizado, pero también planteando recomendaciones y propuestas de cómo trabajar desde el Gobierno Nacional, pero sobre todo aterrizando a nivel de las regiones. Por lo tanto, creemos que va a ser de mucha utilidad, y considero que va a ser de mucha utilidad para quienes están hoy trabajando en las regiones, pero también quienes van a liderar los gobiernos regionales en el futuro del próximo año. Muchas gracias, Paola. De hecho, en un momento vamos a explicar un poco la estructura del libro, porque tiene, como señala Paola, una estructura muy particular. Tiene unos capítulos transversales y luego entramos en sectores específicos y experiencias regionales con propuestas específicas también. Pero antes de pasar a eso, gobernador, aprovechando, me gustaría preguntarle cómo cree usted que este tipo de publicaciones pueden ser de ayuda a las autoridades regionales, ¿no?, que se enfrentan a diferentes tipos de problemáticas en sus regiones. Muchas gracias, damas y caballeros, sean ustedes muy buenas noches. Agradecer a Luis Miguel, a Paola, a todo el
grupo de Irensa que me han invitado. Es un honor para mí y sobre todo a los autores, que los aprecio y los respeto mucho. Están acá presentes. Bueno, los políticos, ahora estoy en el rol de político, no nos gusta leer mucho. Es un principal problema que tenemos, por eso que estamos así, ¿no? Así que hemos tenido que hacer esfuerzo para poder darle un poquito de vuelta a este libro, este pequeño libro. Y sí, de la motivación que he tenido, algo en particular, es ver a lo largo de este documento, de este libro, ese análisis que se hace y que permite reflexionar en lo que estamos haciendo bien, en lo que nos falta por hacer y en qué quizás hemos fallado. Creo que eso es fundamental para poder trascender a los siguientes gobiernos que vendrán. Lo que yo digo así, a manera de comentario, de hecho tenemos que llevarles unos 200 ejemplares de esto a los candidatos que habrán para el gobierno regional. Seguro que son más de 200, y quizás hasta los niveles provinciales que puedan ver esas dinámicas territoriales, porque si vamos a los distritales, ahí sí deben haber como unos 9.000 candidatos, ¿no? Entonces, estamos en época preelectoral y se necesita reflexionar. Ya comentaremos algo sobre la estructura, de verdad lo he leído, créanme. ¿Ya? Así que voy a hacer un panel un poquito agudo. Gracias. Excelente, gobernador. Y en todo caso ahora podemos empezar a hablar de la estructura del libro. Sí, efectivamente, yo quiero mencionar cada uno de los capítulos, que son 10, y con sus autores, porque me parece muy relevante. Quiero que todos compartan conmigo la sorpresa que tuve al momento de ver la extensión de los temas, pero a la vez también la especificidad en la cual podemos llegar, lo cual es muy rico porque nos permite justamente analizar experiencias más específicas con las recomendaciones específicas. Entonces, bueno, tenemos en la introducción a Luis Miguel Castilla con Gianni Sáenfeld y Nicolás Bessis, que también se encuentra aquí presente. Luego en el capítulo 1, dicho sea de paso, la introducción también es muy rica porque tiene muchos indicadores, un marco teórico bastante interesante y fuerte. La institucionalidad, el capítulo 1 para el desarrollo territorial, ahí Luis Miguel Castilla nos hace una introducción al avance de la descentralización. Luego el segundo capítulo, Carolina Crivelli hace un análisis de las condiciones territoriales mínimas para facilitar la actividad económica. En el capítulo 3 vemos las prioridades y necesidades para lograr la conectividad física y digital, y eso está a cargo de José Gallardo. Y el último tema transversal habla de innovación, ciencia y tecnología para las regiones, cómo podemos ir más rápido en las regiones, y eso lo trabajó Angélica Matsuda. Luego tenemos los 6 capítulos que son más específicos, donde tenemos primero el encadenamiento productivos y desarrollo regional, el caso de la minería, de Luis Miguel Castilla, la necesaria viabilidad social para el desarrollo sostenible de la minería, Paola Bustamante, la agricultura moderna en el Perú y sus factores de éxito, con Nito Borgese y Marco Vinegri, la conservación del bosque, el desarrollo productivo y la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, el caso de la región amazónica con Luis Marino, el sector forestal, análisis comparativo de las concesiones forestales maderables en Loreto y Madre de Dios, de Nito Borgese y Marco Vinegri, y por último, el último capítulo es de turismo, atractivos explotados y sin explotar de Rojas Palencia. Entonces, como ven, son amplios temas, muchos autores, varios de ellos nos están honrando el día de hoy, y probablemente al final espero que se queden un momento también para poder tomar la foto y firmar el libro. Pero vamos entonces a hablar rápidamente de los capítulos estructurales, los capítulos transversales. Ahí tal vez, Miguel, podrías darnos un breve resumen de qué se tratan esos primeros 4 capítulos. Sí, Mónica, muchas gracias. Y acá, más que resumirlo, más bien os invito a leer el libro, es cuáles son las ideas de fuerza, digamos, en cada uno de estos capítulos en lo transversal. Es evidente que si uno habla de las regiones y el desarrollo en general del Perú, uno de los cuellos de botella más importantes que enfrentamos a nivel nacional y a nivel regional es la institucionalidad, por la falta de
de instituciones sólidas, que sean efectivas, que funcionen en favor de los ciudadanos, que sean transparentes, probas y que sean eficientes. Entonces hay un tema de evaluar en ese capítulo inicial estos más de 20 años, desde la reforma constitucional en el año 2001, cuando nuevamente se puso en agenda la necesidad de regionalizar el país, cosa que no se ha avanzado mucho, no es decir nada, y la descentralización, donde sí hay un avance notorio, pero en ese avance notorio de darle competencias que antes estaban en el gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, ahí si uno lo ve quizá de manera contable, bueno sí, efectivamente hay competencias que se han dado, pero no necesariamente se han traducido en mejoras en la calidad de vida de la gente, de las personas que viven en esas zonas. Entonces la idea es, y después creo que vamos a hablar un poquito más sobre ese capítulo, es dar un marco institucional, planteando también un análisis crítico. Muchas veces, y me adelanto a uno de los temas de reflexión, no solamente para que la descentralización funcione, hay que mejorar capacidades de los gobiernos regionales y locales, sino el gobierno nacional tiene que aprender a descentralizarse, cosa que es muy difícil hacerlo. El siguiente capítulo, a cargo de Carolina Trivelli, es un ejercicio muy interesante donde Carolina lo que hace es, más allá de ver los determinantes de crecimiento, la productividad, es un ejercicio que muestra cuál es lo mínimo, las condiciones mínimas para poder tener emprendimientos económicos y cómo tener una visión un poco más fina, no como un ranking, sino para efectivamente saber cuál es la línea de base, de dónde estamos partiendo. Y ella introduce conceptos de condiciones mínimas, por ejemplo, de servicios públicos, el servicio en infraestructura básica, en capital humano, la situación de pobreza y estabilidad política. Con indicadores que son, digamos, elementales. ¿Cuántos cajeros hay en una determinada región, en una determinada jurisdicción? ¿Cuál es la población en edad de trabajar que ha terminado la educación secundaria completa, por ejemplo? ¿Cuál es la valoración respecto a la democracia en la jurisdicción? Y ahí los resultados que ella muestra, digamos, son unos que son de llorar, ¿no? En el país tenemos casi 1.900 distritos y aquellos que tienen el umbral mínimo de estas condiciones básicas son 156 distritos, nada más. Y estamos hablando de condiciones extremadamente bajas, entonces no hay que ser, digamos, muy sofisticado para saber que tenemos pues, una asignatura enorme, pendiente, e incluso ella muestra que hay 3 departamentos donde los umbrales mínimos que ella ha puesto ni siquiera se logran cumplir: Amazonas, Ayacucho y Loreto. El capítulo 3, a cargo de José Gallardo, habla de la infraestructura, que usualmente yo recuerdo, digamos, usualmente es un servicio que es absolutamente necesario para conectar centros de producción con los mercados, muy relevante para la zona amazónica, donde hay barreras geográficas importantes, pero lo que hace Pepe Gallardo en ese capítulo es tener una narrativa, una estrategia de infraestructura que reconozca los avances que se han hecho hasta el momento, pero aún la gran heterogeneidad que persiste en el país, y plantea una visión desarrollista de la infraestructura que va más allá de la inversión en cemento y concreto. Entonces yo creo que eso es importante de cara a que tenemos todavía un país que no está completamente integrado y que lamentablemente han habido retrocesos en los últimos tiempos. Y el último capítulo transversal a cargo de Angie Matsuda trata de ver recomendaciones de cuál es el rol del sector público, cuál es el rol de la academia, cuál es el rol de los centros de investigación, las agencias que promueven el desarrollo, identifica una serie de propuestas muy interesantes partiendo de su amplia experiencia en esta temática para identificar áreas donde efectivamente se pueda avanzar
para tener regiones más sofisticadas, que tengan mayor valor agregado, dirigido al mercado nacional y el mercado internacional, el rol de la digitalización en este proceso de innovación constante, y temas que muchas veces lo dejamos de lado, pero que son absolutamente centrales en el desarrollo de los territorios que han logrado efectivamente niveles de vida altos. No en nuestro país, pero quizá en otras partes del mundo. Entonces paro acá porque la idea no es resumir todo, sino mostrar la riqueza que hay en nuestro país y el potencial enorme que hay, pero de manera transversal, no sectorial. Gracias, Miguel. Paola, ¿nos puedes hacer también la síntesis de los capítulos específicos, por favor? Sí, gracias. Bueno, voy a tratar también de resumir algunas de las ideas centrales, de tal manera que invitarlos y provocar la inquietud en ustedes para leer cada uno de los capítulos. El capítulo 5, Luis Miguel Castilla analiza la interrelación del sector minero con el resto de la economía en las regiones y plantea que es necesario encontrar sinergias positivas con otros sectores de la economía para promover el crecimiento económico. Hay un dato que es bastante importante y nos invita a profundizar en el tema cuando señala que por cada millón de producción en la actividad minera a nivel nacional se generan 234.000 en otros sectores económicos y que por cada empleo adicional generado en el sector minero se requieren 5,3 empleos en otras actividades económicas a nivel nacional, lo cual nos invita evidentemente a mirar en detalle este capítulo. Luego, el capítulo 6 ha estado a mi cargo y está vinculado con la necesaria viabilidad social para desarrollar efectivamente la actividad minera. Hacemos un análisis de cómo se han dado las situaciones sociales y de conflictividad también en nuestro país en los últimos años, pero sobre todo se plantean algunas propuestas vinculadas a tener una reflexión de un liderazgo en el país, de un sector como el minero, que podría causar bastante discrepancias y bastante diálogo sobre el tema, si minero realmente es el sector que debería liderar y empujar la política minera en el país, pero también cuánto de este proceso es importante tener en cuenta y el rol que cumple la evaluación ambiental y social previo al inicio de operaciones mineras, y si lo que tenemos hoy como evaluación de impacto ambiental realmente refleja esa prevención que se necesita antes de inicio de operaciones mineras. Hay un análisis también sobre la normativa del canon minero y otros aspectos que invitamos a reflexionar. En el capítulo 6, Milton Bogese y Marco Vinelli analizan la evolución de la agricultura peruana en las últimas décadas y comparan la experiencia de dos proyectos. El proyecto Majesiguas en Arequipa y el de Chavimochi 1 en La Libertad. Por lo tanto, también nos presentan ese comparativo y aquellos resultados y diferencias significativas en términos de productividad y utilidad neta dentro del territorio, que también nos permite reflexionar para el futuro sobre los proyectos de este tipo. En el capítulo 7, Luis Marino recopila las experiencias en desarrollo productivo y sostenibilidad de los servicios no maderables en la región amazónica del país. Además, teniendo en cuenta que el 60% del territorio peruano está cubierto de bosques, vemos que en ese punto es clave encontrar formas de conservar y aprovechar de manera sostenible estos recursos. En el capítulo siguiente, Milton y Marco Vinelli más bien analizan los servicios sistémicos pero maderables, brindando otra perspectiva sobre el aprovechamiento de los bosques. Es importante mencionar que hoy el sector forestal contribuye relativamente poco a la economía nacional y deberíamos pensar en qué hacer en el futuro en esos aspectos. Finalmente, el último capítulo a cargo de Roger Valencia, que está en el Cusco, identifica los diferentes atractivos turísticos que tiene el Perú y propone una serie de recomendaciones para generar crecimiento local a través del turismo. De hecho, plantea algunas propuestas comparando, por ejemplo, con España,
y cómo se puede promover a nivel de cada una de las regiones los atractivos turísticos y que finalmente la actividad turística también contribuya al desarrollo y a la economía del país. Gracias, Paola. A continuación, lo que les propongo es que tengamos una conversación un poco más profunda y también recibiendo los comentarios del gobernador acerca de dos de los capítulos. En específico, quisiera empezar con el de descentralización, que justo lo escribió Luis Miguel Castilla. Y en particular, yo quisiera que conversemos sobre las 5 recomendaciones, digamos, que se plantean para mejorar la institucionalidad dentro de la descentralización, ¿no? Hay una serie ahí de brechas que se identificaron y en el capítulo se mencionan algunas recomendaciones. Tal vez Luis Miguel empieza comentando y luego el gobernador nos podría también dar su opinión. Gracias, Mónica. Acá, en lugar de resumir, no voy a seguir exactamente lo que tú me estás diciendo, pero creo que es importante ver temas que usualmente se dejan de lado y que de hecho ha sido parte de un aprendizaje escribiendo y interactuando con nosotros autores. Nosotros, cuando se hizo la descentralización en el país, se asumía que todos los gobiernos locales y regionales eran uniformes. Y hay un tema muy grande, y se lo debo a cada una de mis coautoras, que es entender el factor escala. Tenemos muchas municipalidades muy pequeñitas en el país, muchísimas, y exigirle el mismo nivel digamos, de cumplimiento de los sistemas complicados que tiene el Ministerio de Economía, de presupuesto, de inversión, es imposible, es humanamente imposible. Entonces esa descentralización hecha a la medida con una talla única, la verdad que sí es un tema central que yo creo que pocas veces digamos, se logra abordar, y lamentablemente tenemos o al Congreso o al gobierno haciendo más distritos, creando más distritos y más distritos y más distritos. Entonces yo creo que hay un tema de ordenamiento del territorio tomando en cuenta la escala. Lo segundo, y para reiterar lo que dije antes, Mónica, es, a veces me pregunto, y mucho hablamos de los problemas de los gobiernos regionales y locales, la falta de capacidades, etc. Pero a veces yo me pregunto si es que el propio gobierno nacional alguna vez estuvo preparado para efectivamente ceder un poco de la, digamos, del control que tiene, y acá me refiero al Ministerio de Economía y Finanzas, de acá puede ser una herejía, y mis amigos del MES deben estar escandalizados si escuchan decir eso. Pero yo creo que no, que nunca hemos estado, los sistemas están hechos de tal forma de que haya un control quizás excesivo por parte del gobierno nacional. Y si queremos efectivamente transitar hacia una toma de decisiones descentralizada, bueno, hay que pensar también cómo reformamos el gobierno nacional. Y la última cuestión, para no ahondar demasiado en esto, es dos últimos temas que creo que son importantes. Sabemos que el tema de la corrupción ha afectado a los 3 niveles de gobierno, pero en el nivel subnacional ha sido muy notorio los casos, en particular en gobiernos regionales, en municipalidades, e incluso lo más paradójico es que en las regiones más ricas es donde más se ha visto eso. Y tenemos un sistema de control a cargo de la Contraloría General de la República. Y justamente en esos distritos más aislados del país, donde uno que tiene muchísimos recursos, la Contraloría brilla por su ausencia. Entonces hay que repensar los controles para que sean efectivos y sean oportunos. Y lo último, cuidado que está de moda discutir cambios constitucionales en nuestro país. Yo me pregunto si esta autonomía que se dio a los gobiernos regionales y locales efectivamente se entiende que es para darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Hay un tema que tiene que ver, y ahí a lo mejor discrepamos con Jean-Paul, pero yo pienso que finalmente hay muchos casos en los cuales se ejerce esa autonomía para cerrar brechas de agua y saneamiento, digamos, de servicios básicos en educación, salud,
pero muchas veces se agarra esa autonomía, especialmente en aquellas jurisdicciones que tienen mucho canon minero, por ejemplo, para decir, no, esa es mi plata, yo hago con ella lo que yo quiero, y si quiero hacer un palacio municipal o la piscina temperada a 4.000 metros de altura, bueno, eso yo lo hago. Y la paradoja es que tenemos eso conviviendo con déficit de agua, de saneamiento, cuestiones básicas. Entonces yo creo que son temas que debemos debatir. No pretendo plantear bajo ningún criterio volver a recentralizar en absoluto. Pero hay que tener una conversación informada, sesuda, de un tema que yo creo que es absolutamente relevante y que está en el corazón de lo que es una economía social de mercado. Acá yo paro y son algunas de las reflexiones un poco para bien provocar a Jean-Paul. Bueno. Muchas gracias. A ver, sí he visto en el documento, en el libro, estos determinantes de la descentralización. Y los han regulado bien en estos 5 temas centrales que has hecho, Carolina, de esas disparidades, ¿no?, de territorios, de escala que ha comentado Luis Miguel. Y claro, porque la misma regla quieres aplicar a un municipio como el que estamos ahora y a un municipio rural que está muy lejos de este desarrollo con servicios básicos y con acceso a estas condiciones mínimas que están por debajo del 5 o 7% de municipios. Y se demuestra categóricamente en el documento. Pero yendo a este tema más vinculado a la descentralización, sí, hay que cerrar brechas con una regla, hay que mejorar capacidades. Y cuando hablamos de capacidades territoriales, realmente creo que hay que hacer una reevaluación de lo que está pasando. No, yo soy parte de ese ejemplo. Estamos tratando de construir esa construcción social que hay que hacer en los territorios, porque ya hay actores, ya hay, como señalamos siempre, ese capital social. Hemos aprendido en todo este tiempo, estamos a 20 años en el proceso de descentralización y lo hemos hecho. Mal o bien, hemos hecho la tarea. Hay bastante por mejorar, seguro, pero creo que se aplican algunos marcos. Para mí ese creo es uno de los principales problemas o determinantes. Se aplican algunos marcos normativos que, como decía Miguel, empiezan a generar un esquema de control, por ejemplo, que asfixia y que más bien no permite seguir adelante, resolver problemas, en vez de facilitar, te dificulta. Y esa es, creo que, una revisión seria. Esa es la reforma que nosotros necesitamos cuando él habla del tema institucional que requieren nuestras regiones. Y una modernización de la gestión pública está bien, ¿no es cierto?, pero de la mano con una reestructuración organizativa incluso, que responde a esa realidad. Y los elementos que nos señalan acá te llevan a concluir esas políticas públicas. Esas políticas públicas que puedas decir, ahí están los determinantes, ponen evidencia científica, etcétera, sobre las cuales se demuestra cómo determinados factores son los que tienen efectos claros sobre lo poco que se ha avanzado en el proceso de descentralización. Que por cierto, eso sí, es un proceso que no debe tener marcha atrás, sino que más bien hay que fortalecerlo. Hemos entendido también que si bien es cierto, las autonomías, obviamente, tenemos que ser racionales en qué cosa vamos a utilizar nuestros recursos. Y al ser eso, sé que tenemos ciertas condicionantes y ciertas prioridades. Y lo que en un momento fue el presupuesto participativo, hoy ya no está funcionando como tal.
y ahora requiere de otras dinámicas que lo han dicho tanto en los capítulos transversales como en los estudios sectoriales. Gobernanza, en todo momento. Y si no hay realmente ese tipo de cohesión, ese tipo de articulación también entre los niveles de gobierno, o sea, siempre también hemos hablado, pues, credibilidad, predictibilidad en lo que hacemos. Creo que esas son reglas básicas que deben de aplicarse a nivel nacional, regional, local. No podemos estar cambiando, ¿no? Si hay un compromiso, si hay una orientación, si hay una ruta, tenemos que seguir planteando. Y bien lo que hace José Gallardo también cuando plantea el tema de infraestructura. Paola, yo me acordaba ahora cuando debía hablar, hemos estado juntos, por ejemplo, en el corredor minero, y la veía como de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde tranquilamente sin almorzar nos tenía ahí, tratando de que resolvamos el conflicto, ¿no es cierto? En muchos casos tengamos una siguiente reunión. Miren cuánta paciencia hay que tener, porque el tema cultural, ¿no?, tiene que estar también en el marco del debate, o sea, en el centro del debate. Entender a esas comunidades no es lo mismo entender nuestra racionalidad, ¿no?, que tenemos acá, en este momento que podemos conversar. Y por ejemplo, yo he tenido que entender algunos temas de correlaciones que ha hecho Miguel, econometría, que ha tratado de vincular cómo el comportamiento minero, por ejemplo, con eslabonamientos hacia atrás, articulan. Es muy interesante el desarrollo de esos territorios, pero está en evidencia, y al que quiere debatir que esto, la minería no beneficia, por lo que ha hecho Rogers, que el turismo muchas veces encuentran de que el turismo no beneficia, sí es posible, porque impulsa la economía local, y eso para nosotros es fundamental. Entonces, en esta revisión creo que para mí el tema de la descentralización requiere, porque también de mayor profundidad en el tema regional, a pesar de las diferencias que puedan haber en las mismas regiones, porque no puedes comparar a Tacna o a Ica, ¿no es cierto?, y decirle, uy, esas dos regiones han avanzado 90% el proceso de vacunación. Y regiones como la mía, que son más extensas, como la Amazonía, que es más difícil de acceder, no le puedes poner el mismo parámetro para compararle cuán efectivo, cuán eficiente ha sido el tema de vacunación. Esos son los ejemplos categóricos que hay que considerar cuando se quieren medir capacidades. Para medir capacidades hay que medir también que hay heterogeneidad, hay diferencia, hay dispersión, hay todo ese tipo de elementos que sustantivamente se han ido discutiendo en este documento. Gracias, gobernador. Y ahora me gustaría entrar en otro capítulo, justo uno de los que escribió Paola, que es el capítulo de la necesaria viabilidad social para hablar del tema de la minería, ¿no? Entonces, Paola, te voy a dejar ahora la palabra, pero a mí me llamó mucho la atención la pregunta que tú planteas desde el principio, ¿no? ¿Cómo conseguimos los beneficios que puede dar la minería balanceando con los impactos, ¿no? Entonces, coméntanos un poco acerca de esto, y de nuevo después también el gobernador que nos dé un comentario sobre ese tema en particular, siendo Cusco una región también evidentemente minera. Sí, gracias. Voy a tratar de ajustarme a los tiempos porque ese es un tema que además de apasionarme, ¿no?, he estado muy vinculada con el proceso. Uno de los aspectos centrales, retomando un poco con lo que acaba de mencionar Miguel y también el gobernador es que en nuestro país estamos hablando mucho, y eso lo hemos conversado mucho con Carolina en los momentos de discusión del libro y antes, y es que el cierre de brechas pareciese que el cierre de brechas, es decir, aquellos territorios que no tienen lo mínimo básico como agua, desagüe, luz, internet y telefonía móvil, fuera el objetivo final. Y en realidad es el primer escalón,
O sea, es un para llegar a qué tenemos que llegar en los territorios, a que se desarrolle, a que la gente pueda desarrollar, que el lugar pueda desarrollar, salir adelante, ahí en el territorio donde decidieron vivir, en cualquier parte del país. Sin embargo, en los espacios mineros y en los territorios mineros pasa algo particular. Cuando es un territorio minero y existen estas brechas todavía, una vez que llega la operación minera, hay dos situaciones que se presentan. Las expectativas de que todos los problemas que tienen se van a solucionar gracias a que llegó la empresa privada, porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer a cabalidad, y los temores respecto a los temas de impactos, probablemente a los temas ambientales del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar, ¿sí?, para lograr esta viabilidad social? En primer lugar, tener claro, y ahí es donde entro a analizar, quién en nuestro país, dentro del gobierno, tiene que decir alerta, alerta, ¿no? Ese es un espacio minero, es probable que iniciemos exploración o ya explotación y las condiciones sociales no son las mejores. Por lo tanto, 100% que va a haber conflicto apenas inicie operación. Entonces, en primer lugar, nuevamente la gobernanza. ¿Cuál es la arquitectura que tiene que tener el país para decir quién da la alerta para avanzar? ¿Por qué? Porque a diferencia de territorios no mineros, y ojalá que efectivamente se tome aquello que proponemos vinculado con otras actividades económicas, en otros territorios no mineros, ¿sí?, y que probablemente no tengan actividades económicas tan fuertes como para que finalmente sean motores de desarrollo, ¿sí?, van a depender de la minería. Y si la minería no sale adelante, como está demostrado, que evidentemente suma al país, entonces no solamente no van a beneficiarse esos territorios mineros, sino los no mineros. El país no se beneficia. Entonces, liderazgo de algún sector, y ahí se propone o se plantea provocativamente que sea el minero. En segundo lugar, no trabajar trabajar en alianza con el sector privado, pero no sobre cuánto y cómo va a poner en el territorio, sino trabajar primero planes de desarrollo territorial, donde todos los que aportan el canon, la regalía, el sector privado, la cooperación, suma a lograr ese desarrollo del territorio, que finalmente va a terminar mejorando la situación de los hogares. El tema de la evaluación de impacto ambiental y social es fundamental. En nuestro país tenemos una de las mejores legislaciones para evaluación de impacto ambiental, pero el I social se cansa, ¿no? Entonces no llega y termina la evaluación de impacto ambiental, pero el I social ya no se hizo, y por lo tanto ese pequeño detalle hace que cuando comience la operación no se tenga claro y se transforme solamente en un concurso o una lista de proyectos pequeños que va a ser la operación minera. Y finalmente también se plantea la discusión del canon, ¿sí? De hecho, cuando Miguel era ministro de Economía, ¿no?, y ahí lo tomo como ejemplo inicial, se planteó un adelanto de canon. ¿Por qué? Porque los territorios necesitaban sentir que llegaba el canon rápido. Entonces se le dio un adelanto de canon. Luego, en la época de Vizcarra, también se plantea un adelanto de canon. Entonces, ¿eso qué nos da a entender? De que el territorio quiere el canon ya. No es que salga el mineral y le dicen de acá 5 o 6 años de que el mineral ya se vendió, la empresa recuperó, recién te va a llegar el canon. Eso genera una ansiedad para, más allá de que gasten adecuadamente o no, ellos sienten que se va el mineral y no reciben nada. Entonces, planteo también como una discusión si debería de adelantarse el canon. Una vez que comienza la operación, se adelanta el canon. Generar las condiciones solamente para que ejecuten bien. Pero más o menos eso es lo que gira alrededor del análisis del capítulo, que nuevamente busca provocar un poco la reacción para generar alternativas de solución a este problema que actualmente es una preocupación en nuestro país. Gracias. A ver, hemos estado en distintos conflictos mineros, tratando de buscar la solución, y el rol que nos toca a los que somos gobernadores o alcaldes es estar del lado del pueblo, ¿no? Y si dices algo que no les guste, obviamente vas a encontrar cierto conflicto con tu propio territorio. Pero hay que ser valientes.
y a veces hay que decir las cosas que de repente a ellos no les gusta escuchar. Y también hay que ser valientes para decir al sector privado que hay cosas que tienen que hacer y que ha faltado por hacer, o que de repente se han equivocado en determinadas intervenciones. Y hay que decir al gobierno central también, que es lo que señala ahora, con quién interactuamos, quién es el que lidera todo este proceso para atender el conflicto, y no solamente es el que da la carga ese día, sino el que articula permanentemente hasta lograr resultados, porque un conflicto surge en la medida que no cumple estos compromisos. Así claro. Y esos son los elementos que se plasman y que queremos, obviamente, seguir reflexionando, seguro. Y la propuesta del libro te lleva a eso, en temas de infraestructura, en temas de relación minería-agricultura, en temas de relación minería, temas ambientales, forestación, reforestación, etc. Todos esos elementos están, obviamente, el tema tecnológico, claro que sí, cómo llegamos a estas localidades para poder avanzar y trabajar. Hemos analizado claramente que no hay un modelo. El comportamiento en Fuerabamba es diferente al comportamiento donde está Atapacay, en Espinar, y seguro diferente al comportamiento en Cerro Verde y en otros lugares. Y para cada cual hay que impulsar un proceso de diálogo, un proceso de necesidades, de levantar ese tipo de digamos, soluciones. Sobre el cáñamo, soy una región minera, pero sobre todo hidrocarburos, ¿no? Y tenemos uno de los principales ingresos del concepto del cáñamo. ¿Qué autonomía tenemos? Miguel lo debe saber, porque a veces parece ser que más autonomía tienen los que reciben recursos ordinarios para inversiones que los que tenemos ya una camisa de fuerza en el tema de cáñamo. No es tan sencillo. Sí tenemos recursos, ¿no es cierto? Y son nuestros recursos determinados. Y los vamos a utilizar más o menos en los proyectos que definamos. Y no es parte, digamos, como entre comillas se señala, del tesoro público. Pero eso también da pie a ir planteando en este documento la posibilidad de encontrar formas en las cuales puedas distribuir mejor, puedas analizar fideicomisos, puedas analizar fondos para atender justamente esas necesidades de las comunidades, ¿no? Miguel planteó algo sobre corrupción. Yo no quiero escapar de este tema, porque me cae como le ha caído a muchos gobernadores. Y realmente ese es un problema fundamental que tiene el país, aparte del tema institucional, el tema de la corrupción. De 25 gobernadores que hemos empezado, 12 seguimos, los otros han cambiado. Miren ese indicador para que vean, por temas de denuncia, prisiones preventivas, entre otras cosas. Es duro decirles esto, pero yo no creo que deba ser así tan generalizado el tema, ¿no? Debe haber un problema también en el marco normativo que asfixia mucho y que a la larga termina generando este tipo de problemas. Hay que revisarlo, hay que evaluarlo. Claro, es más evidente en un gobierno regional donde también a veces parecemos como trofeos para el sistema de justicia, ¿no? Y entonces, con un debido proceso, porque este es el problema del país ahorita. El país está inestable, está en crisis política en este momento, justamente por la implementación de un debido proceso, de una lucha frontal contra la corrupción, ¿no? Y de un deslinde, obviamente, respecto de ello. ¿Por qué decimos esto? Porque en estos sectores mineros, que ya ha comentado Paola para cerrar y me entiendan bien la idea,
es que quizás el tema político inició como un dirigente antiminero y que logró captar votos de esa población. Pero cuando está en el otro lado, cuando ya es autoridad, encuentra que la cosa es diferente. No es lo mismo, porque ahora está en la responsabilidad de generar, digamos, desarrollo para su territorio. Y ese es otro elemento que salta a la vista en la necesidad de plantear esquemas de gobernanza como se está hablando y da vueltas en todo el documento. ¿Ah? Gracias. Gracias, gobernador. Y ya para cerrar, me gustaría tener una ronda de reflexiones finales. Yo primero me gustaría compartir que ya a veces sentimos que el Perú es una madeja muy complicada, de nudos y no sabemos por dónde empezar. Creo que este trabajo de evidencia, este trabajo de todos los autores es un ejemplo de cómo podemos empezar. A veces no tenemos que empezar por las cosas tan grandes, justamente tenemos que empezar a pensar, a reconocer dónde estamos. Y dónde estamos no es lo mismo en Lima que en Tacna, que en Tumbes, que en Cusco, que en Apurímac. Y dentro de cada región, dentro de cada municipio. Entonces, esta es una invitación justamente a pensar en eso y también con, digamos, planteamientos y respuestas más complejas. En ese sentido, ya para, como manera de reflexión final, quería pedirles, empezaríamos en el orden inverso que empezamos, primero por el gobernador, luego Paola y al final Miguel, que nos comenten a todos, muy aparte de sus reflexiones finales, también qué mensaje podríamos dejar de cara a las elecciones que se vienen, tanto para los electores como para los que están postulando. Gobernador. Muy bien, es como empecé al inicio. Creo que hay que transmitir esto a los candidatos, hay que hacer un poquito de mejorar el mecanismo de comunicación. Ese es también otro problema. No comunicas bien, no llega la información debida y obviamente hay problemas en los distintos espacios. Así que hay que traducirlo, pues hay que plantear un mensaje más amigable, ¿no? La perspectiva de distintos actores de la sociedad, comunicarles en ese sentido. Pero creo también que hay propuestas de política que son innegociables, de dejarlas de lado, cerrar brechas, reforma institucional, entre otras, lucha contra la corrupción. Eso, pero no es solamente de palabra, sino cómo. ¿No? Creo que esa es mi reflexión final en este momento. Gracias. Bueno, sí, yo creo que sumándome a lo que ya señalado, es una oportunidad con el libro de Rutas para el Desarrollo Regional, el llegar en estos momentos, no solamente creo yo, y ahí hay un actor clave, que son los candidatos, sino también creo que se tiene que generar un espacio de acción con la academia, con la sociedad civil, porque finalmente quienes van a ser candidatos o candidatas tienen una estructura que van a plantear y por lo tanto quien tiene que responder a lo que quiere la población son ellos. Entonces hagamos que más bien sea la población la que ponga determinados temas en la agenda, de tal forma que los políticos tengan que responder a esa agenda que pone la población y lograr hacer énfasis y sobre todo trabajar ese aspecto en regiones. Y me quedo con dos temas. Uno, el mensaje que nos habla el gobernador, que si bien es cierto el libro plantea propuestas porque así ha sido pensado en el diagnóstico, en la situación, en el análisis, en la comparación pero con propuestas, y ver cómo difundimos también ya a nivel de propuestas del Bicentenario de manera más fácil, ¿no? Algunas de las propuestas de cada uno de los capítulos que pueda ser adaptada y apropiada por cada uno de los gobiernos regionales y las futuras autoridades locales, así como la población. Y no quiero dejar este micrófono sin agradecer nuevamente a todos por estar aquí presentes y agradecer también a Videnza por la oportunidad, y ha sido un gusto trabajar con todos los autores de manera colectiva esta publicación. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por una noche fría estar acá debatiendo estos temas medios áridos, pero muy importantes. Yo creo que hay dos reflexiones y el otro día lo comenté a alguien, me preguntaba qué hacer en esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo en el país. Y yo creo que un tema central que debemos desterrar es la indiferencia que muchos vemos en el país. Debemos efectivamente abordar temas con capital social, como comentaba el gobernador, y discutir sobre la base de evidencia, de ideas, discrepar civilizadamente, pero tener más discusión de temas de fondo, que en el país muchas veces no se da. El desafío es, como dice Jean-Paul, es cómo traducimos estas ideas a un lenguaje más sencillo, que se pueda entender, que pueda calar. Yo creo que ese es un tema que vamos a seguir trabajando. Creo que es importante retomar el debate de ideas en el país, porque somos un país, un solo país, no somos distintos países, ni todos estamos peleados contra todos, ni que se vayan todos, sino todos somos parte de una sola nación. Entonces yo creo que hay que comenzar a discutir, hay que comenzar a escucharnos y también tener humildad, porque acá no pretendemos en absoluto venir con recetas y cuantificar la problemática, sino dar sugerencias justamente para propiciar un debate de ideas, especialmente en este proceso electoral, cuando estas ideas usualmente son ausentes. Aprovecho también que estoy acabando mi intervención para agradecer a todo el equipo de Evidenza que se pasa trabajando con nosotros, a nuestros aliados, coautores, a Mónica, a Jean-Paul y a Penguin, que no ha sido mencionado hasta ahora, por confiar en nosotros. Es el segundo ejercicio que hacemos, y ahora les adelanté que se viene otro, a futuro si Dios quiere, y agradecerles a ustedes por compartir este tiempo suyo con nosotros. Como están aquí algunos de los otros autores de algunos otros capítulos, sí me gustaría tal vez que se paren y les podamos aplaudir, porque creo que el trabajo que han hecho ha sido increíble. Carolina, Luis, Marco, escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, ¿no? Y ustedes ya tienen varios checks ahí. Bueno, en todo caso, de nuevo, repito las gracias que han extendido antes de mí, gracias a todos los presentes, gracias a Evidenza, gracias a Penguin Random House también, efectivamente, por estar aquí. Y bueno, creo que ahora Diana nos va a dar la salida, pero yo me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Evidenza, consultores también por confiar en nosotros, gracias a Librería Virrey por seguirnos, esta muchísima librería, y los animamos muchísimo a leer este libro, a que aportemos a la discusión pública, a seguir debatiendo y a compartir ideas como lo ha hecho magníficamente el Grupo Evidenza. Los invitamos a comprar el libro también y
Después pueden tomar una foto para tomarlo. Para autores más, ¿no? Hacemos una así. Vamos. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Otra más? Sí. Ahora sí, los autores son. Los dejo. Felicitaciones. Gracias. Sí. Un poquito más. ¿Juntos? Un, dos. Gracias. Creo que para acá las fotos adicionales.